Hola compañeros y compañeras, ¿cómo están? Pues bien, a través de estos videos quiero aclarar el caso de conflicto de competencia judicial y el caso de conflicto, los casos de conflicto de leyes. Pues bien, te voy a plantear un caso normal. Marta mexicana y Jaime mexicano contraen matrimonio en el Estado de México. Ambos tienen su domicilio en el Estado de México, hicieron vida conyugal en el Estado de México y ella pretende demandar la pensión alimenticia fundando su derecho en el matrimonio. Como se dan cuenta, compañeros y compañeras, este caso parece que es fácil. Lo que a pronto podemos decir es que no existe ningún elemento extranjero. Recuerden que elemento extranjero puede ser lugar de celebración del acto, domicilio de las partes, nacionalidad, lugar de cumplimiento de la obligación o algún contacto de entrega de algún bien, etc. Entonces, en el caso que ya les planteé, eh, su vida, el acto, sus domicilios, su nacionalidad, todo se centra en México y en específico todo en el Estado de México. Así que aquí no hay un posible conflicto de competencia de ley o de conflicto de ley o un conflicto de competencia judicial. Aún así, te quiero decir que el tribunal ante el cual presentamos la demanda o el abogado cuando va a presentar la demanda, de todos modos tiene que revisar cuál es el juez competente. La respuesta es más sencilla, pero de todos modos tiene que revisar las denominadas normas procesales que fijan competencia. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, donde no hay punto de contacto en el extranjero, pues es sencillo responder intuitivamente que será un juez del Estado de México y el Código Civil o las leyes civiles y demás que fueran aplicables del Estado de México. Ahora, ¿por qué tan fácil esta respuesta? Obviamente la respuesta se hace fácil porque al no haber punto de contactos en otras entidades de la República que tienen leyes distintas y jueces distintos, o de otros países con leyes distintas y jueces distintos, pues entonces no tendríamos por qué preguntarnos si será el juez español o la ley de Australia o el Código Civil de Chihuahua. Bueno, entonces, primeramente, recuerda que lo que provoca el fenómeno de conflicto de competencia judicial a nivel internacional o nacional es que el acto tenga puntos de contactos en entidades o países con tribunales distintos, y lo que provoca el conflicto de leyes es lo mismo, que tenga puntos de contactos en entidades o países que tengan derecho, legislación, ordenamientos distintos al nacional o al local. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar claro, que lo mismo que provoca el conflicto de ley es lo mismo que provoca el posible conflicto de competencia judicial. Recuerda que en el conflicto de competencia judicial la pregunta más importante a contestar es ¿cuál será el juez competente para resolver este asunto? Y en el conflicto de ley la pregunta es ¿qué derecho, ordenamiento, leyes y demás normas de qué lugar serán aplicables? ¿Sí? Bueno, entonces, en un caso real, primero contestamos cuál es el juez competente y después cuál es la ley aplicable por algo que voy a mencionar ahorita. Vamos primeramente a lo del juez competente. Entonces, ¿cómo se resuelve cuál es el juez competente? Bueno, opción A. Para algunos actos jurídicos, sobre todo contratos civiles y mercantiles, recuerda que las partes tienen la autonomía de la voluntad de decidir en alguna cláusula en el contrato que para una futura controversia de ese contrato, las partes se someten a los tribunales del Estado de México, de Coahuila o de Japón. Las partes tienen esta facultad en la ley de poder determinar el tribunal futuro que resolverá el asunto, no importando domicilios u otras cuestiones
de puntos de contacto. Pero eso solamente para algunos contratos. A veces, entonces, cuando no hay un contrato que determine a priori el juez competente, la opción B es, si no se pactó o no se puede pactar, por ejemplo en el matrimonio no se puede pactar por adelantado cuál va a ser el juez del divorcio. Bueno, entonces, B, a falta del pacto anterior, se regula a través de normas procesales que fijan competencia. Estas normas procesales son de carácter nacional, ¿sí? Y entonces, ¿cómo elegir estas? Recuerda que estas normas procesales que fijan competencia se encuentran en México, al menos, en los códigos de procedimientos civiles de los estados. Tenemos 32 estados más un código federal de procedimientos civiles. Tenemos 33 grupos de normas procesales que fijan competencia. ¿Cómo elegir la más adecuada? Primer regla. Solamente puedo meterme al estudio de la norma procesal que fija competencia de los códigos de procedimientos de las entidades donde hubiera puntos de contacto. Vamos al caso 1, que se casaron en Madrid. Bueno, Marta, mexicana, Jaime, español, contraen matrimonio en España, hacen su vida en México, ella vive en México y él en Jalisco. Entonces, aquí hay puntos de contacto al menos en 3 entidades o estados con distinta legislación y tribunales. España, obviamente, Estado de México, obviamente, y Jalisco, obviamente. ¿A cuál de estos códigos tendría que acudir primeramente para encontrar las normas procesales que me van a decir, ese es el juez competente? Bueno, mi cliente es Marta, tiene domicilio en el Estado de México y un servidor postulante, si fuera así, tiene su domicilio en el Estado de México. Así que el primer código al que acudo yo en respuesta o en busca de las respuestas es el Código Civil, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Recuerden que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México es el artículo 1.42 el que nos determina quién es competente en razón al territorio. Nos dice el 1.42, recuerda que en el caso 1 se está demandando la pensión alimenticia y el 1.42 dice, es juez competente, fracción 13ª o 13, en los casos de alimentos, el domicilio del acreedor alimentario. Marta es acreedora alimentaria de su cónyuge, por lo tanto será competente el juez del domicilio de Marta, o sea, el juez del Estado de México, y ya en específico, en el Estado de México hay muchas circunscripciones, distritos judiciales, tendría que ser el que esté asentado en el municipio del Estado de México donde ella radique. Entonces, para este caso 1, el código afortunadamente donde vive mi cliente y vivo yo como postulante me remitió al juez competente que era el del Estado de México. Pero vamos a suponer en otro caso, si no fuera el código más cómodo para mí, porque ese código me remite a un juez distinto, pues tendré entonces que revisar el Código Civil del Estado de Jalisco para hallar respuesta. Y en su defecto, que es lo que menos convendría, la Ley de Enjuiciamiento Civil española. Pero afortunadamente aquí encontramos respuesta en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México diciendo, tú, juez del Estado de México, en casos de pensiones, el juez donde tiene domicilio el acreedor, y si tú eres del Estado de México y ella vive en el Estado de México, serás tú el juez. ¿Sí? Bueno. En el caso 2, un cliente mexicano de vacaciones en Francia realiza y suscribe un contrato de arrendamiento con un francés. Bueno, ahí hay un punto de contacto en Francia, lugar de celebración del acto, y en México, lugar donde se ubica el bien, Tlayacapan, Morelos. Bueno, entonces, vamos igual a buscar el juez que es competente.
El cliente vive en el Estado de México, pero cuando vamos al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dice la fracción segunda: el juez competente, el de la ubicación del bien, si se ejercita una acción real sobre inmuebles. Las acciones reales provienen de los derechos reales. Los derechos reales son aquellos derechos que tengo yo en un vínculo con una cosa, objeto. El uso, la habitación, la hipoteca, la propiedad, dominio, servidumbres son derechos reales. Acciones reales derivan de derechos reales. Por lo tanto, vean aquí un ejemplo. Mi Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, que más me convendría que me dijera que es juez competente el del Estado de México, no es el del Estado de México. Este Código de Procedimientos, fracción segunda, 1.42, nos remite al juez del Estado de Morelos. Así que vamos al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Morelos. Y en una lectura casi similar, las normas procesales que fijan competencia del Estado de Morelos, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Morelos, dicen de manera casi idéntica que es juez competente el de la ubicación del bien en tratándose de asuntos de derechos reales. Por lo tanto, en el caso 2 es juez competente el juez ubicado en Tlayacapan, Morelos. Así que ahí está contestado. Bueno. En el caso 3, compañeros y compañeras, aquí hay muchísimos puntos de contacto. Esto era un caso difícil, sobre todo habría que interpretar, compañeros, pero hay casos en la vida real que son así. Les tenía que poner un caso. Entonces, un argentino, arquitecto, mexicano cliente, en Argentina suscriben un contrato porque el cliente está allá de arquitectura. El cliente vive en México, el profesionista en Guatemala. El lugar donde se va a realizar la obra es en México, un arco colonial, pero los pagos se van a realizar en Argentina y en Estados Unidos. Y hay un litigio sobre incumplimiento de obra y sobre incumplimiento de pago. Entonces, se va a demandar al cliente mexicano por el adeudo de pagos en Estados Unidos y en Argentina. Bueno, entonces vamos igual. Si nuestro cliente vive en México y en el Estado de México, pues el primer lugar donde vamos a buscar, ojalá fuera competente el juez del Estado de México, tendríamos que buscar en el 1.42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Entonces, esta, clasificándola, no es una acción real, para que no se equivoquen, no es sobre derecho real. Esta es una acción personal de un derecho personal, es un vínculo entre dos personas con obligación de dar, hacer o nacer. En este caso es obligación de hacer el arco colonial, es decir, un servicio arquitectónico, y el cliente la obligación de dar, pagar un dinero específico. Así que todas las fracciones sobre derechos reales, sobre inmuebles, no aplican. ¿Qué acciones podrían aplicar? ¿Qué fracciones del 1.42? Podría aplicar la fracción tercera, dice, será competente el del domicilio del demandado si se trata de un ejercicio sobre acciones personales. Y el domicilio del demandado, si ocupamos la fracción 1.42, está en el domicilio del demandado es en México. El cliente vive en México y entonces la persona que vive en México, que es el que no ha cumplido con los pagos, al vivir en México y al decir la fracción tercera, que es el domicilio del demandado en acciones personales, la respuesta sería el juez del Estado de México o del lugar en México donde vive el demandado por ser una acción real, personal, de obligación de hacer y de dar
pagar. Bueno, pero algunos dirán, si les conviene intentar interpretarlo, que la fracción primera del 1.42 dice, eso es competente el del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, aun tratándose de rescisión o nulidad. En el caso, se pactaron los cumplimientos de las obligaciones en en Estados Unidos y en Argentina. Así que algunos, si no les conviene que sea en México, interpretarán que es la fracción primera, que será el juez argentino o de Estados Unidos, porque ahí se pactó el cumplimiento de la obligación. Entonces, que quede claro, hay normas procesales que fijan competencia muy claras, donde solamente hay una respuesta, pero aquí al menos quiero que observes que podría haber la interpretación y aplicarse a la fracción primera o tercera del 1.42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ambos nos remiten a jueces distintos. Ahí tu capacidad de análisis, observación y respuestas. Voy a hacer un video más sobre ley aplicable que voy a ligar a este, solamente no quiero hacer este tan largo. Por favor, estoy haciendo este video para mi tranquilidad y tu tranquilidad, que esto queda claro. Son temas complicados, pero recuerda que sí se va a esperar que tú sepas de conflicto de ley internacional y conflicto de competencia internacional. ¿Cuál es el juez competente? ¿El mexicano, el español, el mexicano, el argentino, el mexicano o el francés? Bueno, estamos en contacto.